Mitla. Mitla es el principal centro ceremonial después de Monte Albán, también conocido como el lugar de los muertos. Es una zona arqueológica. La ciudad se localiza a 40 kilómetros de la ciudad de Oaxaca y a más de 60 kilómetros de la Ciudad de México. Fue habitada desde la época clásica, alcanzó su máximo crecimiento y apogeo en el periodo posclásico. Se aprecian 5 grupos de construcción, conocidos como el Grupo del Sur, el Grupo del Adobe, Grupo de Arroyo, Grupo de las Columnas y Grupo de la Iglesia. Los 2 primeros están clasificados como conjuntos ceremoniales, integrados por montículos y plazas centrales. Los 3 se catalogan como palacios organizados con habitaciones alrededor de patios cuadrangulares. De los 5, los mejores conservados son el Grupo de las Columnas y el Grupo de la Iglesia. Los hombres, como la raza mineral, era la copa de la arcilla. Otras de las construcciones más relevantes de Mitla es el Grupo de las Columnas. 6 piezas monolíticas se encuentran dentro de un gran salón. Si estudiamos el número 6 en la Cábala, encontraremos que esta asociación es una relación entre un varón y una mujer, a la fuerza erótica sabiamente canalizada. Es de notar que no existía la morbosidad como en estos tiempos. El sexo era considerado como lo más sagrado, como la fuerza capaz de redimirnos. Las 6 columnas expresan la fertilidad y por ello tienen forma fálica, indicando obviamente el poder de la fuerza sexual. Este bello conjunto nos dice que el secreto de la salivación humana se encuentra precisamente en el matrimonio, en saber manejar la fuerza que se genera entre el varón y la mujer. Nos habla que si aprendemos a llevar un matrimonio en equilibrio en todos sus aspectos, estaremos muy cerca de arrancarle a la naturaleza sus más preciados secretos. El Grupo de las Columnas destaca por sus soportes de columnas monolíticas, las cuales también tienen una formación decorativa. También sobresale la ornamentación de sus patios y fachadas. Cuenta con 3 cuadrángulos que siguen una ornamentación de norte a sur, con distintos niveles y dimensiones. En uno de ellos, el llamado Patio E, se localiza en una escalinata que lleva al Palacio de las Columnas al Patio D. Este último asombra a los turistas con 13 diferentes patrones de gracas. El Patio F se encuentra un par de tumbas con forma de cruz, a las cuales se puede acceder por sendas escalinatas. Destaca asimismo en este conjunto restos de estucado rojo. Al igual que el Grupo del Sur, el Grupo del Adobe está clasificado como un conjunto ceremonial, integrado por montículos y plazas centrales. Gracias a las investigaciones arqueológicas, se ha descubierto que el Grupo Sur y el del Adobe son los conjuntos más antiguos de Mitla. La organización arquitectónica del Grupo de Adobe es bastante similar a las de Monte Albán. Tiene la misma estructura de plazas rodeadas de palacios sobre plataformas. Generalmente cada uno de los edificios consta de 3 patios rodeados por habitaciones y estos se comunican a través de pasajes ubicados en las esquinas de alguna de ellas, excepto el Grupo del Adobe. Durante la conquista de los españoles carecían de un lugar para la administración de los sacramentos, para poder evangelizar. Se solicitaron la disposición de una construcción. El templo se construyó sobre la pirámide de Caída del Sol, en lo que actualmente se conoce como el Grupo del Adobe, y por el pueblo como el Calvario, quedando así establecido la fuerza de la iglesia sobre los adoratorios, espacios sagrados y de los dioses zapotecas. Los zapotecas comenzaban a pagar el precio de la conquista. Como mencionamos anteriormente, Mitla se conforma por 5 edificios. Los más antiguos son los grupos de Adobe o Calvario y del Sur. Su estructura es una plaza rodeada de palacios sobre plataformas. El Grupo del Sur y del Adobe
están clasificados como conjuntos ceremoniales integrados por montículos y plazas centrales. Estos grupos tenían función de hacer sus ceremonias y cultos a sus dioses. Los grupos del arroyo son catalogados como palacios organizados con habitaciones alrededor de patios cuadrangulares. El Palacio de las Columnas alberga 5 columnas monolíticas de piedra, a modo de apoyos intermedios aislados, y daba la posibilidad de acceder a recintos cubiertos. El grupo denominado de la Iglesia, nombrado así por el templo católico de San Pablo Apóstol, que fue construido por los frailes dominicos sobre las ruinas del templo dedicado al dios zapoteca Cosana. Era una costumbre muy arraigada entre los conquistadores de esa época para hacer olvidar a los grupos conquistados a sus antiguas costumbres. El templo se encuentra ubicado al centro de la población, anexa a la zona arqueológica de Villamitla, que data de 1590. Y se edificó sobre una estructura que formó parte de los edificios prehispánicos. Los muros fueron construidos con parte del edificio llamado el Monasterio del Hombre, y su construcción concluyó en el año de 1596. Su orientación es de oriente-poniente. Mantiene 3 accesos, el principal con vista al poniente, el lateral al sur y el tercero al norte, y entre los años de 1919 y 1921 se construyeron las 3 cúpulas nuevas de la iglesia como parte de una remodelación y reconstrucción de la misma. El templo se encuentra compuesto arquitectónicamente por un atrio con capillas, pozas, sacristía y barda almendada. Los elementos de la fachada son la portada y 2 torres, una de ellas inconclusa. Este templo es considerado contrastante con el lugar como un monumento fuera de sitio que imposibilita la excavación de esa área, además de ser considerado monumento histórico hoy día. La mayoría de estos sitios arqueológicos contaba con una decoración llamada greca, la cual es un tipo de letra G mayúscula, la cual tiene una gran similitud a un caracol partido por la mitad. El procedimiento de colocación no era directamente piedra por piedra, sino que se hacía o se creaban unos tipos de mosaicos, los cuales al tenerlos ya con diferentes diseños o con diferentes estilos, se colocaban en los muros de acuerdo a la intención que se buscaba obtener. Y después estas grecas eran un tipo de lenguaje prehispánico, el cual era muy parecido a los jeroglíficos que se usaron en el antiguo Egipto. Por lo tanto, se trataban de buscar comunicar algo, y principalmente la greca tenía un significado particular. Por ejemplo, colocar una G simbolizaba el sacerdocio terrenal, la comunión entre las personas mortales contra divinidades como sus dioses. Y al colocar esta G invertida al revés, simbolizaba el sacerdocio divino, o el poder que estaba del lado de lo espiritual, lo que permitía la comunicación entre lo divino con lo terrenal. Y la unión de estas dos era el equilibrio o la paz entre los dos ámbitos. Y existía el círculo, el cual simbolizaba la perfección, la unidad, la eternidad. Y este, al unirse con todos los elementos, desarrollaba la perfección nata, lo cual permitía que hubiera un ambiente de armonía y de paz, lo cual propiciaba que el edificio o la pirámide en donde se colocaran dichas grecas o dichos adornos permitieran la comunión plena con sus divinidades, propiciando un ambiente santo.